hablarles de la obediencia. Y hermanos, quiero representarlo en tres personajes. El primer personaje es Jonás. Como sabemos, pues Jonás vivió 800 años antes, aproximadamente, antes de nuestro Señor Jesucristo. Y era un profeta de Dios, era del pueblo de Israel, tenía un compromiso con Dios. El siguiente personaje es Pablo. Pablo le tocó vivir en un tiempo diferente, en el final del tiempo de la ley, entrando a otro periodo, a un nuevo periodo, hermanos, en el periodo de la gracia. Y para Pablo y para muchos ese periodo se les hizo muy difícil aceptarlo porque estaban acostumbrados a la ley, a una vida diferente, y aquí tenían que cambiarlo todo. Y Pablo, pues como vemos, se resistía, no estaba dispuesto a aceptar ese cambio. Bien, ese es el segundo personaje. El tercer personaje se lo dejo a su criterio, piénsenlo, a ver si lo descubren, mientras estudiamos la palabra de Dios. Amén. Muy bien, entonces el tema de esta mañana, la obediencia a Dios. Qué importante es obedecer a Dios, y vamos a ver lo que a estos personajes les pasó, porque a pesar de que tenían un pacto, un compromiso con el Señor, no estaban dispuestos en el momento a aceptarlo, y eso les trajo consecuencias duras, consecuencias difíciles. Bien, pues vemos aquí a Jonás, y bien, voy a buscarlo también en mi Biblia de libros. Y entonces, hermanos, pues vemos que dice así en la palabra del Señor. Voy a leer del versículo 1 al versículo 3 para que veamos lo que aquí pasó. Dice que vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás se levantó, no sé si alguien tiene una servilletita que me regale. Bien, dice que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave, gracias. Y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis. ¿A dónde? Lejos, dice, gracias Dana, lejos de la presencia de Jehová. ¿Se imaginan ustedes lo que este creyente, porque él es un creyente o era un creyente, podemos hablar de su vida humana, terrenal? Jonás era un creyente, pero vemos que a pesar de que era un profeta, era del pueblo de Israel, no tenía escapatoria, porque hay un pacto con el pueblo de Israel de parte de Dios. Entonces él no podía salirse de esa presencia ni de los límites que los compromete. Además, era un profeta del Señor. Pero vemos que aquí dice que él quiso huir de la presencia del Señor, y pensaba que en el lugar donde él estaba, porque, hermanos, Jonás era israelita y también era de una parte de Galilea, de Nazaret, de Galilea. Sin embargo, haciendo memoria, vemos que en el tiempo de Jesús los sacerdotes y muchos de ellos
no creían en que de Galilea se levantara algo importante. Hubo alguien que dijo, pues a Nicodemo, pues escudriña y vas a ver que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Pero Jonás era de ahí, de Galilea. Así que él no había escudriñado muy bien las escrituras. Muy bien, entonces hermanos, pues Jonás quiso escapar de la presencia de Dios. Y hermanos, entonces podemos reflexionar que a nadie que quiera escapar de la presencia del Señor le va a ir bien. Jonás probablemente tenía una familia, pero él quiso huir, irse lejos, donde no lo viera el Señor. Entonces vemos, hermanos, que es duro querer hacer eso, ¿verdad? Y entonces vamos a ver la siguiente parte de lo que le pasó a Jonás. Dice en el versículo 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó en Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Esa fue la declaración de Jonás. Dice: temo a Dios del cielo, obedezco, conozco al Dios del cielo. Y entonces le dijeron: bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Pues échenme en el mar para que el mar se aquiete. Las demás personas no quisieron hacer esto, sino que dice que lucharon para regresar a tierra, pero no pudieron porque el mar se embravecía cada vez más y más, y no les quedó otra cosa más que echarlo en el mar, hermanos. ¿Qué hubiera pasado? Bien, pues esta es la segunda parte de este relato. Y entonces lo echaron en el mar. Y hermanos, ¿qué hubiera pasado si Dios no hubiera preparado, como dice aquí en el versículo 17? Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y hermanos, si Dios no hubiera preparado ese gran pez, ¿qué creen ustedes que hubiera pasado con Jonás? Pues si hubiera muerto, ¿verdad? ¿Quién va a sobrevivir en el mar? Pero Dios tenía esta parte preparada para Jonás. Y dice que estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Qué importante este relato, esto que le pasó a Jonás, hermanos,
porque el Señor Jesucristo lo toma en cuenta cuando le dicen: maestro, queremos ver de ti señal, ¿verdad? Y él les dijo pues que no les iba a dar ninguna señal más que la señal de Jonás, que así como él estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, él también estaría 3 noches o 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Pero tampoco creo que no lo entendieron, no lo tomaron en cuenta. Y bueno, pero hermanos, fue muy importante este profeta que vivió pues 800 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, hermanos, pues ¿qué hizo Jonás? Pues ahí estuvo, ¿verdad? Ese tiempo en el estómago de este gran pez. Y luego, pues hermanos, vemos lo que Jonás hizo. ¿Qué cosa hizo? Se puso a orar. Y Jonás toma muchos pasajes, hermanos, bíblicos del libro de los Salmos. Entonces la oración de Jonás fue esta, hermanos, que dice que entonces oró. Fíjense bien, escuchen bien, lean bien, piensen bien lo que Jonás hizo. Dice que oró Jonás a Jehová desde el vientre del pez y dijo, esta fue la oración de Jonás: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Él tenía fe de que iba a vivir. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó a ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te obedeceré, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. 2 cosas importantes también que podemos nosotros aprender, hermanos, y que Jonás en su situación de aflicción, de que pensaba que iba a morir, él dice: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Y no nada más la gente del mundo hace esto. Muchas veces también los creyentes nos entusiasmamos, nos interesan las cosas ilusorias, que son ilusiones que pasan, que se terminan, que se acaban aquí en la tierra, y descuidamos, hermanos, la gracia de Dios, y entonces pues nos abandonamos al Señor y despreciamos sus bendiciones, que son duraderas y además que son eternas. Así es que Jonás lo pudo comprender estando en esta situación tan difícil. Y bien, hermanos, bueno, pues entonces Jonás terminó su oración y dijo que pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová, y mandó en ese momento, pues dice aquí en el versículo 10, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Qué alivio para Jonás, qué bendición para Jonás
de que después de estar ya en el estómago de este gran pez y que pues era el alimento de este pez, pudo nuevamente, hermanos, ver la luz. Pudo verse nuevamente libre, pudo verse con vida y bueno, pues algo maravilloso presenció Jonás en ese momento. Y hermanos, y la tercera cosa que pasó con Jonás es que el Señor le vuelve a hablar. El Señor no le pregunta a Jonás: oye Jonás, fíjate que necesito que tú vayas, ¿puedes ir? ¿Quieres ir? Hermanos, no. El Señor da órdenes. El Señor dice las cosas sin titubear cuando nos habla, y nosotros no tenemos por qué contradecirle al Señor. No tenemos por qué tal vez decirle: voy a pensarlo, no sé si lo puede hacer, y muchas cosas que el ser humano hace, pero sobre todo muchas cosas que el creyente hace, igual que Jonás. Jonás era un creyente, no era una persona del mundo. Él tenía su pueblo, su nación, tenía un compromiso con Dios desde el fundamento, desde el principio con Abraham. Eran el pueblo de Dios, no había forma de dejarlo. Y hermanos, entonces dice aquí en el versículo 3: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te daré. ¿Cuál era el mensaje? Pues que si ellos no se arrepentían en 40 días, el Señor iba a destruir a Nínive, hermanos. Y Nínive era una gran ciudad. No es, hermanos, una escritura que no tenga fundamento, que digan: ¿quién sabe si Nínive existió? Se dice que mucho tiempo esta ciudad pues quedó, o después de que fue destruida, porque al final fue destruida por lo mismo de que no siguió en los caminos de Dios, pero esta ciudad existió. Y era una ciudad grandísima, hermanos. Era una ciudad grande que para recorrerla tenían que hacerlo en 3 días. A lo mejor nosotros también decimos: no, pues si era una gran ciudad, yo creo que Oaxaca la recorremos a lo mejor en 1 hora o en 2 horas de extremo a extremo. Pero Nínive se podía recorrer solamente en 3 días. Y ahí iba a predicar Jonás, hermanos. Y así que el mensaje era ese, de que se arrepintieran, porque si no, en 40 días Dios los iba a destruir. Bien, pero ¿qué pasó aquí con Jonás? Bueno, después de esta prueba, Jonás estaba listo, estaba dispuesto para obedecer a Dios y hacer su voluntad. Tuvo que pasar, hermanos, por una situación difícil, una situación de muerte. Y si él hubiera obedecido, no hubiera pasado esto, no hubiera tenido tampoco esta experiencia, no hubiera aprendido a obedecer a Dios. Hermanos, nosotros tenemos que obedecer a Dios. No esperemos una prueba, no esperemos algo tan difícil que nos haga reflexionar y nos haga comprender y nos haga entender que cuando Dios habla, hermanos, dice en su palabra que cuando Dios manda se le obedece. No hay para el Señor, no hay, hermanos, quien lo cuestione. A Dios nadie lo cuestiona, hermanos. Y no porque no tenga razón o porque pues sea necesario cuestionarlo, sino porque Él tiene la razón. Y entonces pues no conviene cuestionarlo,
y es mejor no hacerlo, y en el momento en que alguien lo hiciera, va a, va a darse cuenta que efectivamente el Señor tenía la razón. Amén. Bien. Y entonces, hermanos, bueno, pues esta fue la situación de Jonás, ¿verdad? Un profeta de Dios, un creyente, y que al final pues obedeció al Señor. Qué bueno, qué bueno. Y hermanos, porque a lo mejor también, bueno, alguien podría hablarle al Señor y que al final tomara también una decisión negativa, que dijera, no quiero obedecer, y no lo va a obedecer, pero va a terminar pues mal, porque se va a apartar de la presencia de Dios, se va a apartar de la voluntad de Dios y no le va a ir bien. Bien, bueno, sigamos ahora con el segundo personaje. ¿Ya están pensando cuál sería el tercer personaje? El personaje también tiene que ser un creyente, porque Dios no trata pues de una manera así cercana con aquellos que no tienen un compromiso con Él. Bien, entonces el tercer personaje es Pablo, hermanos. Pablo también era un creyente. Acuérdense que les dije que él era también, tenía un pacto desde el principio por medio de sus antepasados con Dios, y era un creyente. También vemos que Pablo era un fariseo, era de una secta, de un grupo de personas muy estrictas y que habían hecho muchas reglas pues diferentes, que eran muy difíciles de cumplir. Y Pablo, pues hermanos, era su lugar de nacimiento, era de Tarso, pero no se quiso unir al Señor Jesucristo, no quiso creerle, no quiso pues aceptar las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Él tenía sus propias leyes y él pensaba que ellos estaban bien, y viendo a los demás que hacían lo mismo, pues vemos que Pablo también tomó esa postura y rechazó, ¿verdad?, al Señor Jesucristo. Y hermanos, entonces también aquí podemos ver que una persona que no obedece a Dios, aunque diga que es creyente, una persona que no se acerca al Señor Jesucristo, es una persona que actúa, que se deja llevar, hermanos, por los deseos de la carne, que los impulsos de la carne lo dominan y hace lo que no debería de hacer. Porque Pablo se convirtió, hermanos, en un cómplice de la muerte de Esteban. Él no tomó una piedra, él no fue y se lo arrojó, pero se convirtió en un cómplice de la muerte de Esteban. Y vamos al capítulo 7 del libro de Hechos, hermanos. Dice en el versículo bien, todos, bueno, ya conocemos parte del comportamiento de Esteban, de un diácono, un hermano bien entregado al Señor, un hermano sincero, leal a Dios, que a través de él se hicieron también cosas importantes. Y también, hermanos, pues sus enseñanzas, ¿verdad?, como esta última enseñanza que él dio, y que se enojaron tanto con él. Bien, voy a darle rápidamente lectura del versículo 54 al 60, por ejemplo. Dice: oyendo estas cosas, se enfurecieron. Les estaba hablando Esteban de sus antepasados,
y dice, y crujían los dientes con él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies ¿de quién? De un joven que se llamaba Saulo. Este es Pablo, hermanos. Era un joven Pablo. Y él estaba consintiendo, y dice que ahí pusieron sus ropas para que él guardara las ropas, y al mismo tiempo, pues, dando a entender que él estaba de acuerdo con lo que ellos estaban haciendo. Y dice que apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. El versículo 1 del capítulo 8 dice, y Saulo consentía en su muerte. ¿Sí? Y Pablo consentía, estaba de acuerdo que lo apedrearan, estaba de acuerdo que lo mataran, porque Pablo no estaba de acuerdo con nuestro Señor Jesucristo. Él no aceptaba, él no creía en que él era el Mesías. Y dice aquí, para terminar el versículo, que en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y que todos fueron esparcidos por las tierras de Judá y de Samaria, salvo los apóstoles. Bien, pues, hermanos, entonces Pablo, pues a pesar de que él era un creyente y consideraba que estaba bien delante de Dios, fue un cómplice de la muerte de Esteban. Y luego se convirtió en un perseguidor de la iglesia, como nos dice pues aquí en Hechos 8 también, versículo 3. Y Saulo, dice, asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Pablo se convirtió en un perseguidor de la iglesia, alguien que odiaba a la iglesia, la iglesia era su enemigo de Pablo. No, Pablo era enemigo de la iglesia, pero la iglesia para él era un enemigo que había que destruir, que había que terminar, y odiaba, hermanos, Pablo a la iglesia. Por lo tanto, pues odiaba también a nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 9, versículo 1 y 2 dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hubiese algunos hombres o mujeres de este camino, los trajere presos a Jerusalén. Pablo estaba dispuesto a perseguirlos, a ir por ellos, traerlos y encarcelarlos, golpearlos, hermanos, y hasta matarlos. Pablo estaba, pues, ya en su corazón tanto odio, tanto rencor había en él, que estaba dispuesto a hacer eso, hermanos, hasta que tuvo ese encuentro con el Señor Jesucristo. Aunque él era un creyente, pero en su tiempo él tenía que aceptar ese cambio que Dios ya había anunciado desde mucho tiempo atrás, hermanos, de que ese cambio iba a llegar, que el Mesías iba a venir y que iban a cambiar las cosas, las leyes iban ya a dejar de tener pues esa preferencia.
Y bueno, pues como les decía yo, muchos no estaban dispuestos a aceptar ese cambio y uno de ellos fue Pablo, que se resistía. Entonces, hermanos, vemos aquí de este encuentro con el Señor en el versículo 3 y 4 del capítulo 9. Dice aquí: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y hermanos, el Señor le habla, que dice que le pasó, él cayó, igualmente los que iban con él cayeron, hermanos, con este resplandor de esta luz. Y el versículo 5 dice aquí: él dijo: ¿quién eres, Señor? Bien, hermanos, cuando él expresa esta palabra, ¿quién eres, Señor?, está reconociendo al Señor Jesús. Está dándole ese lugar de que el Señor Jesús es un Señor, era un Señor, y que él, pues en ese momento, lo veía con ese, pues con esa autoridad, y que, hermanos, él lo estaba reconociendo. Y el Señor le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Bien, hermanos, entonces aquí vemos cómo la vida de Pablo es transformada. Y hermanos, bueno, también tomando en cuenta lo que a Pablo le sucedió, si él no se hubiera puesto renuente, hermanos, ¿sí?, si él no hubiera rechazado al Señor Jesús, no hubiera pasado por esta situación tan penosa, tan vergonzosa, hermanos, de convertirse pues en un cómplice de los asesinos, en un perseguidor, y quién sabe cuántas cosas más hizo Pablo con la iglesia antes de que esto pasara. Y al final, hermanos, pues bueno, aquello fue desagradable, pero él también, ese resplandor, hermanos, esa luz que él recibió, ¿cómo lo dejó? Se quedó ciego, ya no vio, ¿verdad? Y tuvieron que llevarlo para meterlo en la ciudad, y hermanos, y así estuvo 3 días hasta que vino Ananías y oró por él por mandato de Dios, y le cayeron aquellas como escama, dice, que se le produjo en el ojo por el resplandor tan fuerte de la luz. Hermanos, cuando una persona se mantiene en obscuridad y sale a la luz, puede quedarse ciego. Por ejemplo, en la Santa Inquisición eso hacían. Metían a aquella gente que ellos consideraban que eran herejes, los metían en cuartos oscuros, oscurísimos, que no penetraba la luz. No sé por cuánto tiempo, y después los sacaban a la luz. ¿Y qué pasaba? Se quedaban ciegos, hermanos, porque los rayos solares les dañaban los ojos, les quemaban seguramente los nervios, y se quedaban ciegos. Y entonces, hermanos, así también le pasó a Pablo. No hubiera habido necesidad, ¿verdad?, de que le hubiera pasado esto si él no hubiera sido rebelde, no hubiera sido renuente a la palabra del Señor. Y hermanos, y vamos a ver en el capítulo 22, ya para pasar al tercer personaje. ¿Ya tienen el tercer personaje? ¿Ya saben quién es? Yo creo que sí, ¿verdad? Cada uno de ustedes sabe quién es ese personaje. Bien, en el capítulo 22, versículos 19 y 20, hermanos, desde el 18 voy a leer porque el Señor le habla. Y le dice el Señor Jesús, y dice, y le vi que me decía: date prisa
y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y Fíjense bien que él reconoce, hermanos. Él mismo expresa que eso era él. No dice, pues me están levantando falsos, dicen que fui así, pero no fui así, sino él mismo da testimonio y dice, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Los azotaba, hermanos. Y no eran azotes suaves, eran duros. Bien, y dice, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, de tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Él mismo reconoce que había hecho mal, hermanos. Qué triste, ¿verdad? Y hermanos, bueno, esa fue la situación de Pablo como un creyente. Y lamentablemente hizo cosas duras, cosas desagradables, cosas que pues cuando uno decimos vuelve en sí, o cuando Dios nos hace comprender las cosas, pues nos duele. Sentimos que pues que no debimos de haberlo hecho, que así no son las cosas. Y Pablo lo reconocía. Y Pablo por eso habla de él como un abortivo al final, ¿no? Que Dios se le presentó y que no era digno de ser su apóstol porque él lo persiguió, porque él era un perseguidor de la iglesia, un perseguidor de los creyentes. Bien, y entonces, hermanos, bueno, pues que esta situación de Pablo nos sirva a nosotros para pensar. Ahora vamos con el tercer personaje. ¿Quién creen ustedes que es ese tercer personaje? A ver, de esta fila, de esta otra, de esta otra. Repitan conmigo. El tercer personaje soy yo. Amén. Gloria a Dios. Sí, hermanos. Vamos a hablar ahora un poquito de nosotros. Nosotros ya somos creyentes igual que ellos, igual que Jonás y Pablo. Eran creyentes, no había duda. Igual nosotros, hermanos, somos ya creyentes, convertidos, y no hay duda. Y cualquiera que diga no es verdad, tus actos, tu comportamiento no es la de un creyente, puede ser verdad, hermanos, puede ser verdad. Pero no permitamos que el Señor nos ponga a prueba para que nosotros reflexionemos y digamos, no, pues el Señor tiene razón, y entonces sí, nos volvemos como Jonás para obedecer la palabra de Dios. Nos volvemos como Pablo también para obedecerle al Señor. Seamos humildes, hermanos, seamos mansos. El Señor Jesucristo dijo, aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón. Eso era el Señor Jesucristo, hermanos. Y él, que era el Hijo de Dios, era un hombre manso y humilde, y no nada más por su actitud, por su comportamiento, que fuera agachado, que no hablara, que tomara así como una persona humillada. No, hermanos, sino era humilde de corazón. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender de él. Lo tenemos que aprender, hermanos. No piensen que la gente es humilde o el creyente es humilde, porque es un don de Dios el ser humilde. Es un don, pero usted lo tiene que aprender. Usted lo tiene que buscar y vivirlo, porque de otra manera usted va a seguir siendo hombre o mujer, una persona orgullosa,
una persona pues que no se comporta como debe de ser su actitud, que no sea humilde, que haga cosas que no demuestren que es una creyente, ¿verdad? Que tenga orgullo, envidia, egoísmo, odio en su corazón, aunque lo disimule. Bien, entonces, hermanos, no se olviden que ese tercer personaje es usted y yo. Amén. Que también estamos pues en una vida como la de Jonás, como la de Pablo. Y, hermanos, el Señor Dios o el Señor Jesucristo o Dios nos ha hablado del amor, ¿verdad? En Marcos 12, 29 y 30, vamos a verlo rápidamente en Marcos, que nos habla del lugar que debe de ocupar el Dios en nuestra vida. Dice aquí en Marcos 12, 29 y 30. Y hermanos, bueno, pues como siempre al Señor le estaban haciendo preguntas, ¿verdad? Y tratando de que Él no pudiera dar en algún momento, amén, hermanos, tratando de que el Señor Jesús en algún momento no supiera dar una respuesta. Y entonces le preguntó este escriba y le dijo, dice que le preguntó, el versículo 28, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y el Señor le contestó, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y este es el principal mandamiento. Y el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que el tuyo. Y bueno, veamos el final. Dice entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de ti. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Estás equivocado? ¿No has contestado bien? ¿Así no es? Así le dijo el Señor. No, hermanos, vemos lo que le dijo Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, hermanos. ¿Sí? El Señor reconoció que este hombre había respondido sabiamente y le dijo, no estás lejos del reino de Dios. ¿Sí? No estás lejos del reino de Dios. No le dijo, ya estás en el reino de Dios, pero no estaba lejos. Él podía creer, él podía tomar una decisión y también aceptar al Señor Jesucristo como el Mesías, como el Cristo, como el Salvador. Así es que, hermanos, pues lo que uno piensa y muchas veces hace, el Señor puede decirle a las gentes de fuera, a las que no son creyentes, está bien lo que estás haciendo, pero te falta dar un paso, ¿verdad? El paso decisivo de entregarse al Señor Jesús para que entre en el reino del Señor. Y no nada más que no esté lejos, pero que nunca entre. Bien, entonces, hermanos, nosotros como creyentes tenemos que amar a Dios como sobre todas las cosas. Hermanos, y es aquí donde tenemos que comenzar a pensar en nosotros, a pensar en lo que es amar a Dios sobre todas las cosas. No es imposible. Es difícil como todas las cosas. Cuando comenzamos a ir a la escuela, no fue fácil aprender a leer, a escribir y aprender los números y todo.
pero lo pudimos hacer. Así es con Dios. No va a ser fácil, pero es posible. Hermanos, a poner a Dios en primer lugar, ¿verdad? Con sabiduría, con entendimiento, darle al Señor el lugar que le corresponde y que estemos dispuestos a luchar contra esa dificultad, de comenzar a aprender, comenzar a organizarnos de tal manera para que a Dios le demos ese lugar, hermanos, que Él se merece. Amarás a Dios, dice aquí, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Hermanos, es necesario que lo hagamos. ¿Por qué? Porque yo creo que usted y yo queremos ser buenos creyentes. Queremos ser ese hijo, esa hija que el Señor diga que en nosotros tiene contentamiento, que Él se complace en nosotros porque estamos haciendo bien. Amén. Bien, y luego también el otro mandamiento que dice amarás, ama a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, qué difícil es llevarlo a cabo. Hay alguien aquí que dice, no, hermano, para mí no es difícil. Yo cada vez que han ido a tocar a mi puerta y he salido y ha sido una persona necesitada, yo lo he apoyado, aunque venga como venga, yo lo he ayudado, yo le he dicho, Dios te ama, mira, a Dios, y lo he ayudado. Y entonces, hermanos, pues eso es lo que el Señor nos manda, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y veamos en Mateo capítulo 19, hermanos. Dice aquí dice en el versículo 19, dice, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo a ti mismo. Y hermanos, bueno, pues aquí vemos a este joven que no estuvo de acuerdo o no lo aceptó, hermanos, se le hizo muy difícil. Entonces, amar a nuestro prójimo, hermanos, como a nosotros mismos. Y aquí dice el Señor también que honra a tu padre y a tu madre. Qué difícil es honrar a nuestros padres. Los honramos mientras están fuertes, mientras nos sirven, mientras hacen todo. Nos ayudan, hacen la comida, lavan la ropa, barren. Y llegamos nosotros ya a un lugar arreglado, donde no hay ropa tirada por todos lados, donde ya está la comida. Oh, mamá, gracias, la amo, le doy una sonrisa. Pero ¿qué pasa cuando ya esa mamá y ese papá ya no tienen esas fuerzas? Ya se convierten en un estorbo. Ya hasta no deslata, ¿verdad? ¿Ustedes creen que eso esté bien? ¿Sí? ¿Está bien? Si ustedes lo aprueban, pues estará bien. Está bien que así le digan a los papás, ya das lata, ya no sirves, ya cállate, espera. Bien, hermanos, pues ese es el reto que el creyente tiene, que nosotros tenemos que obedecer la palabra del Señor. Si el Señor manda que a nuestro prójimo debemos tratarlo bien como a nosotros mismos, ¿qué no será a nuestros padres, a nuestros propios familiares? Pero los tratamos igual, hermanos, ¿verdad? En un momento dado a nuestro prójimo, a nuestros padres, a nuestros familiares, no tengo tiempo para ti, no te puedo ayudar. Y entonces, hermanos, es ahí donde usted y yo tenemos ese compromiso de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Aprenderlo, hermanos. Nosotros no hemos sido capaces en algún momento de ver una persona
en la calle, allí con sus hijitos, o como esperando a que pase la noche en tiempos de frío, en tiempos difíciles, y no somos capaces, hermanos, de decirle: ven, te llevo a mi casa, ¿verdad? No estoy hablando de otras personas que a lo mejor sean peligrosas, ¿verdad? Que usted tiene que tener más cuidado para hacerlo, pero a veces hay familias que están ahí y no somos capaces de decirle: ven, vamos a mi casa, aunque sea afuera, en un lugar, a lo mejor no adentro por X causa, porque está sola o porque está solo o porque no tiene lugar, pero a lo mejor en un lugarcito donde esa persona pueda pasar la noche. Dicen las escrituras que hubieron hombres que se presentaron y ellos les dieron hospedajes. Y hermanos, si no se habían dado cuenta que eran ángeles. Por ejemplo, Lot, ¿verdad? O Abraham, o muchos más, hermanos, porque no todo lo menciona la Biblia, pero nos pone ejemplos de personas que lo hicieron, y seguro muchísimas personas. Israel ha sido una nación muy caritativa, ¿sí? Israel ha ayudado, ha apoyado, y en los tiempos pasados, hermanos, ellos también lo hicieron. Y así Dios quiere que seamos nosotros, los creyentes, la gente de hoy, hermanos. Que seamos, pues, que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Solamente una gente, tal vez, no sé, ya muy desahuciada o una persona, pues, que pasó, no sé, por situaciones tan duras, no se ama y se castiga y a lo mejor hasta se quita la vida. Pero una persona normal y menos un creyente no hace eso, hermanos. Entonces debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y bien, pues esto es algo tal vez más fácil, ¿verdad? Un prójimo, como pasó con el samaritano. Pero amar a nuestros enemigos, hermanos, aquí es algo que podemos decir que se rompen las reglas, ¿no? ¿Cómo voy a amar a mi enemigo? ¿Cómo voy a amar a aquel que mató a mi padre, que mató a mi madre, que mató a mis hermanos? Así decían los judíos en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, con aquellos alemanes que pues que no los habían vivido, que no los habían matado, y se encontraban en alguna ocasión en algún lugar cuando ellos ya estaban derrotados y decían: ¿cómo voy a amarlos si ellos nos mataron a mis familiares? Y a veces se encontraban con alemanes que sí les habían dañado a su familia, pero ellos, hermanos, pensaban y decían: no, pero es que mi Dios no manda que yo los odie. Mi Dios no dice pues que yo no los perdone. Y los perdonaban, hermanos. Entonces eso es algo muy importante. Bien, vamos a Mateo 5, ya vamos para terminar. Mateo 5, versículo 43 y 44, que dice: oíste que fue dicho: amarás al prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Hermanos, pues hay mucho que hacer todavía en nuestra propia vida. Aparte de que Dios nos manda llevar este evangelio a las personas, a las naciones y al mundo. Así es que, pues, hermanos, no nos enfademos de seguir alimentándonos de la palabra de Dios, de seguir viniendo a la iglesia para aprender juntos y fortalecernos, y que Dios nos permita obedecer su palabra. Porque, hermanos, pues no vamos a perder nuestra salvación, pero no vamos a ser personas que lleguemos ante la presencia del Señor con
pues con cosas provechosas, ¿verdad? Si no obedecemos la palabra de Dios, pues vamos a llegar con las manos vacías, hermanos. ¿Qué hiciste en la tierra? Señor, pues no hice nada porque me cuidé a mí mismo, no quise compartir, no quise hacer tesoros en el cielo, o yo, pues ya no tuve tiempo, no tuve interés en demás y llegué, ¿verdad? Y llego aquí ante tu presencia con las manos vacías. Porque acuérdense, hermanos, que todo lo material y lo terrenal aquí se queda. Hagamos tesoros, hermanos, en el cielo. ¿De qué manera? Bueno, obedeciendo la palabra del Señor, invirtiendo en el reino del Señor. No dejemos que el enemigo nos engañe y que todo lo queramos para nosotros. Hermanos, hagamos efectiva, hagamos pues que la palabra del Señor sea una realidad en nuestra vida. Hermanos, que Dios les bendiga, pónganse de pie y vamos a hacer una oración para terminar. Amén. Por la palabra del Señor. Señor, te alabamos, te glorificamos, Padre, en esta hora porque eres bueno y misericordioso. Te damos gracias por tu palabra. Queremos, Señor, crecer. Queremos, Señor, honrarte, glorificarte, poner en alto tu santo nombre. Señor, da sabiduría, entendimiento para pasar por pruebas, Señor, que nos hagan reflexionar y que estemos al borde de alguna situación difícil o de la muerte, para comprender tu palabra y para poder obedecer. Señor, permítenos que seamos mansos y humildes como tu Hijo Jesucristo, para aceptar lo que tú nos mandes, Señor, y estar siempre dispuestos a obedecerte. Gracias, Dios. Bendice a mis hermanos aquí presentes, que ellos pues también se esfuercen y, Señor, no se olviden de que tienen que poner en práctica tu palabra. Igualmente por los hermanos que están por internet o los que lleguen a ver después el video, Señor, pues que también lo tomen en cuenta. Qué importante es, Señor, pues entrar en el reino de los cielos, donde tú estarás y las cosas, Señor, no van a ser como aquí en la tierra, Padre Celestial. Gracias, Señor. Bendito seas siempre. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Y lo hacemos, Señor, también en el poder, en el ánimo que tu Espíritu Santo nos da. Gracias, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.